Estamos en la calle del Comercio, antes del puente del colegio María Auxiliadora. 89.4. Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días, bienvenidos al programa Nutriendo el Alma. En el día de hoy voy a traer un tema que tiene que ver con nutrición, pero también con algo de la antropología, y es la alimentación tradicional. Y me voy a enfocar en un documento escrito por Jorge Orlando Melo. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional, tiene maestría en Arte Latinoamericano de la Universidad Carolina del Norte de Estados Unidos y tiene estudios de Historia Latinoamericana de la Universidad del Valle. Entonces él escribió precisamente un documento sobre la dieta prehispánica, salud y equilibrio ambiental. Entonces él tiene pues una exposición muy amplia de cómo era la alimentación de nuestros antepasados indígenas. Ustedes saben que nosotros somos mestizos, o sea que en nuestra sangre corre sangre indígena y sangre española. Digamos, en Colombia también hay diferentes regiones. Tenemos la región andina, la región caribe, tenemos los llanos orientales, la Amazonía, y este estudio que él hizo pues está más basado como en cómo era la alimentación en la región andina y algo del Caribe. Entonces a través del documento hace una exposición muy amplia y me voy a basar pues a lo largo del programa en este documento. Entonces se empieza con una exposición de que más o menos en el año 1500 habitaban en estos territorios 5 millones de personas. Entonces él dice que era una población muy amplia, o sea, porque digamos las culturas indígenas que vivían acá en Colombia estaban dispersas, aunque ellas se comunicaban, tenían sus propias costumbres y también sus hábitos alimentarios diferían un poco. Entonces, por ejemplo, las personas que vivían cerca al mar tenían una alimentación un poco diferente, pero se basaban pues casi en los mismos productos, sobre todo en los vegetales. La alimentación entonces de estos antepasados era sin lácteos, no había ganado. O sea, aquí en América no había, digamos, la ganadería, no estaba pues ni todo el ganado vacuno, ni tampoco el caprino, que es las cabras, o sea, no tomaban lácteos, no había azúcar, el azúcar como nosotros lo conocemos, tampoco consumían fritos, pues la grasa era muy poco conocida, tampoco se consumían alimentos con gluten y pues había muy poco consumo de carnes. Entonces las carnes se reducían principalmente al pescado y algunos animales de caza. Dentro de los animales de caza entonces se encuentran los venados, en algunas zonas de Colombia están animales, por ejemplo en los llanos orientales, los curís, que son animales de consumo. También está el conejo y pues las carnes no eran abundantes, digamos en algunas épocas del año, por ejemplo la pesca, o sea, las poblaciones vivían muy cercanas a los ríos donde podían obtener pues como esta proteína, pero no era la base de la alimentación.
En cuanto a la agricultura, entonces acá cuando llegaron los españoles encontraron que estas tierras de América tenían un rendimiento superior a como eran las tierras en Europa. Y se considera que la productividad era casi 10 veces mayor a la europea. Como no poseían animales domésticos, pues no tenían que destinar tierras para el ganado, para el pastoreo. Entonces las mejores tierras las utilizaban para el cultivo de alimentos. Por eso se dice que la comida era muy abundante. Y pues también importante es que era tierra muy productiva. Una característica muy importante es que siempre sembraban el frijol y el maíz juntos. Y en las antiplanicies se concentraba el cultivo en maíz, papa, frijol, auyama, calabazas, cuyos, quinoa. Y en las zonas de valle templado también tenían la yuca. Esto pues hablando entonces de cómo era la agricultura aquí en la América precolombina. Entonces, haciendo una comparación de cómo ustedes saben que la agricultura apenas surgió a nivel mundial hace aproximadamente 10.000 años. Eso es muy poco tiempo, teniendo en cuenta pues como toda la historia del ser humano en el planeta. Entonces, en Europa y el viejo continente, que también es Asia, África, allá siempre estuvo acompañada la agricultura de la domesticación de animales. Y eso implicó pues que la población del viejo continente consumía carnes, huevo y leche. Lo que aquí en América no había, no teníamos esos animales domésticos. Entonces, aquí en América la alimentación estaba basada en maíz, papa, yuca, que ofrecía alta cantidad de carbohidratos. De ahí se obtenía la mayor cantidad de energía. Y también con estos vegetales había amplia variedad de verduras y también de frutas. Dentro de las frutas americanas entonces tenemos la guayaba, la piña, la papaya, el aguacate, ochuva, tomate de árbol, lulo, granadillas, todo eso es de América, con lo que leí anteriormente. Entonces el maíz, la papa, la yuca, la auyama, todo esto también es de América. Entonces, este autor también destaca, va haciendo la descripción de cómo eran los cultivos y también que acá en América había pocas enfermedades, o sea, pocas pestes, pocas epidemias. Entonces él hacía la comparación, pues si aquí no habían animales domésticos, entonces, ustedes saben que muchos animales domésticos hacen como un transporte de vectores que producen enfermedades. Entonces, por ejemplo, en Europa había, por un lado, las poblaciones vivían más juntas, o sea, en los pueblos la gente vivía más pegadas unas casas de otras. En América no, había un distanciamiento. Y en Europa pues había alta cantidad de basuras y también de roedores, por ejemplo las ratas. Entonces las ratas es un animal que transmitió muchas enfermedades y pestes en Europa, las pulgas también, por ejemplo. Y haciendo esa diferencia, entonces en América pues la población en realidad, aunque sí habían enfermedades, pues al parecer no eran tan devastadoras, porque en Europa hubo un periodo en la cual la población disminuyó de forma alarmante debido pues a esas epidemias. También entonces digamos se puede hacer como un análisis nutricional más profundo de la población precolombina, y es que
se encontró pues haciendo análisis antropológicos de los esqueletos y de la población que vivió antes de que llegaran los españoles, y encontraron pues que nutricionalmente no habían deficiencias muy marcadas. ¿Por qué razón? Porque la alimentación de los indígenas era muy completa en cuanto a la proteína. Entonces, al mezclar frijol y maíz se obtenía una proteína completa, que no sucede lo mismo si por ejemplo yo mezclo maíz y yuca o maíz y papa. Entonces el maíz es deficiente en unos aminoácidos, la yuca en otros, y si yo los combino no me va a dar una proteína completa, mientras que sí sucede cuando combino maíz y frijol. Se obtiene una proteína completa que es indispensable para el crecimiento, el desarrollo. Entonces de ahí es que en esos estudios se encontraron que la población era nutricionalmente sana. Entonces esto nos lleva pues como a reflexionar un poco sobre que la alimentación de estos indígenas y toda la variedad de alimentos que se ofrecía pues nuestras tierras daban un balance completo de los nutrientes. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de qué sucedió entonces ya cuando llegan los españoles y hay una combinación de lo que traen los españoles y de lo que hay aquí en América. Entonces lo primero es que los españoles se maravillaron de todas esas plantas exóticas, sobre todo se maravillaron con la guanábana y el aguacate. Entonces la papa también les pareció, al principio la vieron muy extraña, pero la historia con la papa es que la llevan a Europa y en varios países de Europa la empiezan a sembrar y a cultivar, y eso sirvió, la papa, para alimentar muchas poblaciones de Europa. O sea, nosotros pensamos que Europa siempre fue un continente rico y no siempre fue así. O sea, Europa también tenía zonas de mucha pobreza y en esas zonas la papa sirvió muchísimo para proveer de energía a la población. Entonces de acá de América se llevaron muchos productos a Europa, y también de Europa, África y Asia trajeron muchos alimentos. Entonces entre ellos lo primero que trajeron fueron los animales domésticos. ¿Por qué? Porque los españoles estaban acostumbrados a comer la proteína de origen animal, lo que aquí no era costumbre, pues escaseaba, pero pues para ellos sí fue muy importante. Entonces se trajeron, dentro de lo más significativo que llegó y más rápidamente se adaptó, pues fue la carne de cerdo. Por eso la grasa de cerdo produjo unas grandes revoluciones. Dentro de ellas es los fritos. Entonces aquí en América no se conocían los fritos, pero llegó la grasa de cerdo, y eso es pues como una parte esencial de los platos pues como de acá de América, y si vamos a decir de Antioquia, fundamental de Antioquia y el eje cafetero. Entonces se adaptó. Entonces los españoles hacían unos buñuelos que eran con harina de trigo, y aquí entonces como estaba el maíz en tanta abundancia, y empezaron a mezclar el maíz, el queso, y se obtuvo el buñuelo. También está la empanada española, y esta también se adaptó y se empezó a preparar con maíz y papa. Entonces de ahí obtenemos las empanadas de acá también, que son muy tradicionales en Antioquia. Y el maíz pues se convirtió en la base de la alimentación, sobre todo pues de Antioquia, el eje cafetero, el Santander, y la arepa, entonces en forma de arepa. Los españoles utilizaban como unas especies de tortillas de harina de trigo, y aquí se adaptaron al maíz. Por ejemplo, en México las tortillas son esenciales, como para nosotros la arepa. Los caldos, entonces en
aquí en América se preparaban los caldos, entonces con la papa, con el maíz, y en cada zona de Colombia pues hay una adaptación del sancocho, por ejemplo, y aquí entonces la papa cumple pues el rol fundamental y lo combinaron con carnes. Entonces aquí no existían los animales domésticos, pero con los españoles entonces llegó las carnes y se fusionó en el famoso sancocho. Platos mestizos también, por ejemplo, el azúcar. Aquí pues los americanos no conocían el azúcar, la caña de azúcar pues lo trajeron los españoles, se adaptó demasiado bien en todos estos territorios de América. Colombia fue uno de los que empezó a obtener la panela de la caña de azúcar, mientras que en otros países se obtiene el azúcar, ¿sí? Y entonces no existía pues el azúcar como tal, solo se conocía la miel que provenía de unas abejitas de acá de América que se conocen como angelitas. Entonces esas abejas no pican, pero producen muy poquita miel, y eso era lo poquito, y también el azúcar que tenían las frutas. Esa era la forma de consumir el azúcar. Entonces llegaron los españoles, y como ellos ya estaban acostumbrados a usar el azúcar en varios platos, entonces aquí se fusionó con las frutas. Entonces pronto empezaron a aparecer las frutas caladas, las frutas en almíbar, por ejemplo las famosas brevas, duraznos, ochuva, lulos, tomate de árbol, o sea, todo eso en dulces. El coco combinado con la panela. Tenemos el famoso bocadillo, que también es muy colombiano, pues los españoles al principio les chocaba mucho ver esa guayaba llena de pepitas, pero entonces empezaron a extraer de la guayaba una pasta dura y se obtuvo el famoso bocadillo, que también es un producto muy colombiano. Estos postres entonces, digamos en la cocina tradicional, se sirven mucho con el queso, es un acompañante también muy, muy tradicional, muy de las costumbres, o también el arequipe. Saben que el arequipe se extrae pues como de la leche, que eso también es algo traído pues de España. Entonces ahí es donde están todos estos platos que se conocen como mestizos. ¿Por qué? Porque es la cocina española con la cocina tradicional pues de los antepasados, de los americanos que vivían aquí antes de la llegada de los españoles. Los efectos del mestizaje. Entonces tenemos que los españoles que empezaron a vivir aquí en América, y ya los que nacieron acá se conocían como criollos, ellos se provisionaron de la proteína animal, principalmente entonces de el cerdo. También introdujeron las gallinas, y de estas se obtenían pues los huevos y también la carne. Los lácteos, porque tampoco les podía faltar la leche, ellos también trajeron las vacas, las cabras, y se extendió la ganadería. Entonces esto es una costumbre muy española y se fue, digamos, introduciendo acá con las diferentes poblaciones. Entonces tenemos el caso antioqueño, en el que la carne de cerdo empezó a ser muy de identidad del plato paisa. Y los indígenas, que ustedes saben que ellos perdieron grandes extensiones de tierra. Entonces, llegan los españoles, empieza pues la conquista, todo ese periodo. Entonces, los indígenas se van pues como recogiendo en ciertos territorios, y digamos de lo poco que ellos logran como incluir de lo que traen los españoles es la gallina. Entonces ya los indígenas, lo que se vio pues como defecto del mestizaje es que ellos pierden muchos alimentos que hacen parte como de su dieta tradicional, y tiene efectos en la parte nutricional de ellos.
Entonces ellos solo consumían proteína de origen animal muy ocasionalmente, en comparación con los descendientes pues como de estas costumbres españolas, que entonces sí está la gallina, sí está la carne de cerdo. Se continuó en ciertas zonas de Colombia la costumbre entonces del maíz y el frijol junticos, entre ellos la costumbre paisa. Entonces aquí también habían poblaciones muy pobres y la ventaja nutricional es que combinaban maíz y frijol, obtenían la proteína completa y es una población muy, o sea, cuyos descendientes podían vivir varios años, porque es que el hecho de que haya una buena nutrición tiene efectos en que podemos sostener más número de personas en la familia. Si escasean los alimentos, ahí está la desnutrición y pues muchos niños pueden morir. Entonces se dice que dentro de lo paisa, o sea, lo que tiene que ver con la cultura paisa, un efecto de que siguieron con la costumbre de comer maíz y frijol es que hizo que esta población lograra sostener muchos miembros. Mientras que entonces si vamos a mirar la parte indígena, que entonces va perdiendo todos esos territorios y pierden esa costumbre de combinar maíz y frijol, entonces van perdiendo muchos miembros de su población. Esto también como lo encontraron, entonces un antropólogo, José Vicente Rodríguez, estudió la estatura de los pueblos indígenas, más o menos en 1980 saca un estudio y dice que la población indígena perdió 8 centímetros de estatura en comparación con la población indígena precolombina. Lo precolombino es lo que está antes de la llegada de los españoles. Desde ahí es una conclusión, y es que la población indígena pierde, entonces nutricionalmente pierde un valor en cuanto a los alimentos que tenían disponibles. Y también, por ejemplo, en la población indígena, ellos se les quita alimentos nutritivos y se les pone una carga de trabajo exagerada. Entonces eso influye en su estado nutricional. Mientras que otras poblaciones entonces sí continúan con unas costumbres que los lleva a tener un mejor valor nutricional en su alimento. Entonces, como conclusión final, tenemos que la alimentación de muchos pobladores perdió proteínas, la proteína completa que les hablo, maíz y frijoles, y ganó abundancia de sabores, porque es que la cocina tradicional colombiana es muy amplia. Si nosotros vamos a diferentes regiones vamos a encontrar diferentes platos, entonces hay muchos sabores, y también pues hubo una ganancia en cuanto al exceso en el consumo de azúcares, de lácteos y de grasas. Eso lo tenemos pues como una conclusión. Lo que yo rescato de todo este documento es el hecho de conocer la historia de nuestros antepasados, y también retomar como conclusión que aunque a los antepasados precolombinos no tenían proteína de origen animal, sí tenían un estado nutricional adecuado. ¿Por qué? Porque con los vegetales podían hacer una combinación adecuada y obtener la mayoría de los nutrientes indispensables. ¿Qué es lo que está sucediendo con algunas poblaciones? Esto todavía sucede, que no están consumiendo la proteína adecuada, están consumiendo muchas grasas, muchos azúcares, quizás muchas harinas, pero la proteína es de muy baja calidad. Entonces, si nosotros hacemos una combinación adecuada, podemos obtener ese nutriente tan esencial que es la proteína.
y seguir incluyendo las verduras y las frutas, como nuestros antepasados precolombinos, que tenían un alto consumo de verduras y también de frutas disponibles en la naturaleza, y eso afortunadamente nosotros lo tenemos, lo seguimos teniendo. Aprovechemos todos estos alimentos que tenemos y mejorar su consumo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a don Alfredo y muchas gracias a los directivos de la emisora. Los espero el próximo jueves en un nuevo tema. Un feliz día para todos. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Asocomunal FM Estéreo. Desde el